Y, y de esta manera, quiero dar la inauguración de este foro, y siendo las 9:05 del día 7 de diciembre del año 2022, declaro inaugurados este foro PICU, Retos Hídricos del Siglo XXI. Gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos al maestro Fabián Hernández, director de la Facultad de Ingeniería, por habernos dirigido esas palabras. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Ya habíamos platicado, les comentaba a los ponentes respecto a cómo va a ser la mecánica de esta mesa de diálogo. Es una plática francamente, un tanto informal, digamos, entre colegas, entre amigos. Antes de iniciar, pues me gustaría que los ponentes se presenten así brevemente, que digan su nombre, que digan de qué institución vienen. Entonces, pues, no sé, me gustaría iniciar primero con las damas. Doctora Nuria, ¿estás por ahí? ¿Gustas iniciar? Sí. Buenas tardes. Pues mi nombre es Nuria Naranjo Fernández. Yo estoy contratada por la Universidad Complutense de Madrid, pero actualmente estoy de estancia postdoctoral en la Universidad de Málaga, en el Centro de Hidrogeología, que recibe todos los años muchos alumnos de Sudamérica que vienen a formarse a ese máster. Y hice mi tesis doctoral en modelización hidrogeológica y actualmente estoy trabajando en áreas de cabecera de ríos, calculando los recursos hídricos disponibles para ver cómo va a afectar el cambio climático a esas zonas que no están tan antropogénicamente intervenidas, por así decirlo. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias. Vamos a ver, también tenemos por aquí a la maestra Adriana Reséndez. ¿Está por ahí, maestra? ¿Gusta presentarse, por favor? Hola, buenos días. Soy Adriana Reséndez, soy la comisionada de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos. Es un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Soy egresada de la UASH también, de ellos. Y bueno, es un gusto compartir con ustedes la problemática del norte de México, ¿no? Creo que gracias por la invitación y gracias por la invitación. No, al contrario, maestra, para nosotros es un gusto tenerla aquí y a todos ustedes también. También está por ahí la ingeniera Paulina Chingado Larea. ¿Está por ahí, maestra? Hola, buenos días y buenas tardes por acá, por Chile. Bueno, mi nombre es Paulina Chinga, trabajo hace 12 años, trabajo en la empresa Veolia, trabajando en los temas de tratamiento de agua y logrando aportar con un granito de arena en todo lo que respecta al medio ambiente y buscar alternativas de mejorar toda la problemática del recurso hídrico, tanto en la industria como en el área pública de aguas residuales. Y actualmente también estoy cursando el máster siendo partícipe de lo que es el máster de la Dirección de Agua de la Politécnica de Cataluña, donde también estamos trabajando con modelos de gestión y planificación estratégica de recursos hídricos. Y muchas gracias por la invitación y poder colaborar con todo lo que es la problemática del recurso hídrico desde Chile. Al contrario, gracias a ti, Paulina, por la asistencia. Bueno, vamos a pasar ahora ya con los caballeros, si les parece bien. Está por aquí acompañándonos el doctor Gonzalo Hatch Curi. ¿Estás por ahí, doctor? Primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy Gonzalo Hatch, soy geógrafo. Soy tecnólogo del agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua aquí en el estado de Morelos y también soy profesor del Colegio de Geografía de la UNAM.
Un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto, gracias, gracias doctor, el gusto es nuestro. Está también por aquí el doctor José Pablo Bonilla. ¿Estás por ahí, José? ¿Gustas presentarte, por favor? Sí, bueno, primero que nada agradecer la invitación. Mi nombre es José Pablo Bonilla, trabajo en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, específicamente en el área de gestión del riesgo de desastres. Tengo un doctorado en gestión de la recarga acuífera de la Universidad Técnica de Dresden y bueno, a las órdenes. Gracias, gracias José Pablo, y sobre todo, bueno, el esfuerzo, porque creo que aquí es el que está más desvelado. Eres tú, creo que por allá En el son futuro. sí, como las 12, 1 de la madrugada. Entonces agradecerte pues a todos, pero sobre todo a ti el esfuerzo. También está por aquí el ingeniero Rubén Villodas. ¿Estás por ahí, Rubén? ¿Gustas presentarte, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, soy Rubén Villodas, ingeniero con posgrado en Ingeniería Ambiental. Soy el titular de las cátedras de hidrología de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina. Y en estos momentos soy el director de gestión hídrica del Departamento General de Irrigación de Mendoza. Gracias, gracias. Y por último, pero no menos importante, el doctor Ramón Luis Montero está por ahí. El doctor Ramón Luis, ¿estás por ahí? Bueno, a lo mejor está teniendo ahí un pequeño inconveniente para la conexión. Igual esperamos que se conecte con nosotros a lo largo de la mesa de diálogo. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar. Por acá veo que ya empiezan los comentarios en el chat. Entonces, bueno, dice por acá, yo falté de presentación de mujeres. Si les parece bien, pues solamente que se presenten los conferencistas, porque después, bueno, son muchas personas acá en el chat, y si nos presentamos todos, creo que va a ser un poco tardado. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar ya con la mesa del diálogo propiamente dicha. Ya habíamos comentado, la idea es hacer una plática un tanto fluida. No es necesario que presenten ustedes ahí, sino que más bien sea un poco platicado esto. Entonces, me gustaría iniciar con la primera pregunta, que es: ¿cuál es la principal problemática en el sector hídrico en su país en este siglo? ¿Cuál es, como ya habrán visto ustedes, cada uno de ustedes viene de una región diferente, con características distintas, con clima diferente? Entonces, ¿cuál es la principal problemática en el sector hídrico en su país en este siglo y a nivel global? Entonces, nuevamente, si les parece bien, vamos a iniciar con las damas. Entonces, doctora Nuria, no sé si gustes iniciar. Así, digamos, unos 5 minutitos, y luego pasamos con la siguiente persona, y así así sería la mecánica. Adelante, por favor. Perfecto. Pues en el caso de España, yo diría que quizás la problemática más interesante que habría que abordar sería el estrés hídrico, que es una zona semiárida también, aunque a lo mejor desde allí, no sé, quien no conozca España, su climatología, puede pensar que es como el resto de Europa. A lo mejor Europa más zona del norte no tiene ningún problema hídrico, pero la realidad es que sí. Que cada vez, aunque la cantidad de lluvia anual sea la misma, la distribución de esta lluvia empieza a ser diferente. Los días en los que llueve es distinto, la torrencialidad con la que llueve también es distinto, lo que hace que estos recursos hídricos se puedan aprovechar de una forma totalmente diferente de lo que se venía haciendo hasta ahora. Y yo diría que eso es como lo primero que habría que abordar. ¿Y cómo se podría abordar? Pues yo supongo que eso será común a todos los países, da igual su climatología, sus circunstancias sociales o políticas, que quizás lo más importante sería empezar con el monitoreo, el conocimiento de cómo, cuál es el estado, ¿no?, de esos recursos hídricos, y después crear estrategias reales
de cómo voy a utilizar ese agua, a qué la voy a destinar, qué seguridad hídrica puedo dar a cada uno de los usuarios, ¿no? Partiendo por los usuarios domésticos y luego industria, agricultura. Yo creo que eso es común a cualquier país y cualquier situación hídrica. Da igual que se abastezca de recursos superficiales, recursos subterráneos, no sé si en vuestro caso es igual, pero que lo que es falta de caracterización, monitoreo, también es importante destacarlo aquí, yo creo. Claro, claro. Bueno, otra cosa, algo importante de mencionar es, siéntanse todos los invitados, siéntanse en libertad de participar y si gustan levantar la mano y comentar algo mientras están platicando los demás ponentes, por favor, con toda confianza, lo podemos hacer. Les digo, la idea de esto es hacer una plática no tan formal, digamos, sino más de colegas. Entonces, bueno, ahora me gustaría cederle la palabra a la maestra Adriana Reséndez con la misma pregunta. Maestra, ¿cuál cree usted que es la principal problemática en el sector hídrico en su país? O bueno, no sé si lo quiera ver como la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es la principal problemática en esa frontera y a nivel mundial? Sí, muchas gracias. Definitivamente en nuestra región fronteriza, que es al norte de México, compartida con los Estados Unidos, la principal problemática es la sequía. Y también hay otra problemática muy importante que es el saneamiento fronterizo. En los últimos años, ya desde fines del siglo pasado y iniciando exactamente este siglo, se han experimentado los registros históricos más bajos en las dos cuencas, en la cuenca que compartimos con Estados Unidos, que es la cuenca del río Colorado y la cuenca del río Bravo. A pesar de que la capa de nieve, a pesar de que en la cuenca del río Colorado nieva, no escurre el agua. Nieva el 90% y escurre solo el 30%. Las altas temperaturas, el viento, la nieve que se evapora, etcétera, ¿verdad? Estos periodos de sequía tan grandes que estamos experimentando en nuestro río Bravo, aquí en nuestro estado donde estamos, los últimos 2 años se registraron escurrimientos hacia el río mínimos históricos como nunca, ¿no? Creo que esto es un gran problema y bueno, también el problema del saneamiento fronterizo es algo que tiene que ponerse mucha atención con el crecimiento de la población, con las plantas que ya no tienen vida útil, se nos requiere mucho costos de operación, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Creo que esos son los 2 grandes retos y las 2 grandes problemáticas en cuanto al aspecto hídrico. Bueno, y a nivel global, maestra, ¿cree que son los mismos retos? ¿Cree que son distintos? Sí, yo creo que a nivel global, yo creo en el cambio climático, creo que esto está haciendo que en muchas regiones haya esa falta de agua, ¿no? Creo que estamos ahorita comprometidos en el mundo con el reuso. Creo que tenemos que buscar otras fuentes, tenemos que ser más, ahora sí que más cuidadosos en este manejo del agua, ¿no? Creo que tenemos que buscar que este escaso recurso nos alcance a todos, ¿no? Con este, crece la población, crece la industria, crece toda la demanda, ¿no? Perfecto. Bueno, si les parece bien, pasamos ahora con Paulina. ¿Cómo se ven las cosas desde Chile, Paulina? Platícanos. ¿Cuáles crees que son los principales problemas en el sector hídrico en tu país en este siglo y también a nivel global? Bueno, yo concuerdo con los opiniones y comentarios que se han venido ya dando con Nuria y con Adriana, que finalmente las problemáticas pienso que son las mismas a nivel global y mundial, y en específico ya cada país tiene detalles adicionales que los van exacerbando esas problemáticas. En el caso de Chile, bueno, tenemos un
desabastecimiento de agua debido a las cuencas hídricas sobreexplotadas, escasas lluvias debido al cambio climático, tanto así que incluso el año 2021, el año pasado, ha sido considerado uno de los años más secos de la historia del país, en donde ya el estrés hídrico y la problemática del recurso hídrico ha tomado bastante relevancia a nivel país. Chile está en este momento en la categoría mundial dentro del número 18 de los países con estrés hídrico, de un total de 164 países, situación que finalmente lleva a nivel país, a nivel gobierno, a replantear constantemente con profesionales alternativas de aprovechamiento del recurso hídrico, hacer planes estratégicos para evaluar la disponibilidad, finalmente, el recurso hídrico disponible versus la demanda real que podemos tener en de los usuarios potenciales que tenemos en las cuencas. Bueno, y pienso que dentro de todos los usuarios potenciales que tenemos del uso del agua, se sabe que la agricultura es uno de la mayor demanda, en donde el 64% de la demanda del agua va hacia la agricultura, luego la industria aproximadamente con un 20%, el uso doméstico, que es la población humana que usa para todo el día a día, aproximadamente es el 10% del recurso agua y el porcentaje restante ya es de otro. Y bajo esa distribución del uso del agua, finalmente creo que tanto a nivel global o país, generar los planes estratégicos y finalmente generar planes estratégicos que atiendan a este impacto social, porque finalmente comienza una competencia de todos los usuarios disponibles en querer obtener y demandar agua de la cuenca hídrica que esté destinada en su entorno. Entonces finalmente hay que hacer evaluaciones y estudios de las distintas cuencas, y ahí está, creo que no digo la clave del éxito, pero es donde hay que atender que los estudios de las cuencas hídricas y logrando un equilibrio potencial de tanto medioambiental y de costos, un equilibrio para un aprovechamiento sostenible. Claro, claro. Veo que acá está levantando la mano el doctor Bonilla. ¿Gustas participar, José? Sí, no, coincidiendo con lo que han expuesto las tres ponentes anteriormente, totalmente de acuerdo que yo creo que no es solo un enfoque desde la cantidad de recursos disponibles, también hay que enfocarnos en la demanda, ¿no? Que lo decía claramente Paulina, un 70% en agricultura. Si logramos ser eficientes en agricultura, pues podríamos también tener una mayor disponibilidad de recursos, siendo un recurso infinito dentro del ciclo, pero finito desde un punto de vista de calidad, ¿no? O sea, sí, digamos, en la concepción del ciclo hidrológico infinito, porque se recicla siempre, pero en el uso que hacemos nosotros, finito, al final de cuentas, por un concepto de calidad y disponibilidad del recurso. Un país como Costa Rica con 3.300 milímetros es un país rico en recursos hídricos y sin embargo es un país con déficit hídrico, o sea, con mayor demanda de la capacidad que le pueda, con mayor demanda de recurso hídrico de lo que puedes obtener de donde llueve 3 metros, precipitan 3 metros de agua al año, que es más de lo que llueve en Europa, ¿no? Que entiendo que son como unos 1.000 milímetros en España, en algunas partes de España. Tenés 3 veces lo que llueve en Alemania y aún así hablamos de partes de Costa Rica que son secas, que no tiene sentido, ¿no? Desde un punto de vista de gestión. Pero cuando el recurso abunda, gracias, Paulina, estoy totalmente de acuerdo, sí, pues digo, no lo gestionas porque es el recurso abundante, entonces en realidad no hace gestión. Y cuando empieza a escasear es que te regalas las vestiduras cuando pues tenés recurso de sobra, porque no controlas la demanda. Eso es lo que quería adicionar. Entonces, ¿tú crees que en Costa Rica el principal reto podrías considerar que es la gestión? Totalmente. Y a nivel mundial, yo creo. Sí.
Y creo que el problema de Costa Rica no es ajeno a la realidad de todos. Están un montón de instituciones que compiten, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el líder? Todos alzan la mano y cuando dice, ok, ahora tenemos que hacer inversiones, todos la bajan. Entonces, creo que es una realidad de todos los países, de un montón de instituciones compitiendo y luchando en vez de ver cómo entre ellas suman esfuerzo para hacer una adecuada gestión de recursos. Creo que has tocado una parte bien importante, José, que es el cochino dinero que todo el mundo está interesado, y a la hora de decir, bueno, ¿y quién invierte? Es una parte un poco más compleja. Bueno, vamos a cederle la palabra a los otros ponentes. Está también por aquí el doctor Gonzalo Hatch. No sé, doctor, si gustes participar, ¿cuál consideras tú que es la principal problemática del sector hídrico en tu país en este siglo y también a nivel global? Sí, bueno, creo que se han anotado aquí algunas cosas bastante interesantes que no le son indiferentes al caso mexicano, ¿no? En México hay todavía muchos pendientes en temas del agua. Por ejemplo, la ley dice que necesitamos una planta tratadora de aguas residuales por cada municipio de este país. No se ha cumplido eso, por ejemplo, ¿no? También no se han podido consolidar los sistemas comunitarios de agua en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Tienen muchas carencias, tienen muchas deficiencias. Y gran problema de la contaminación en las grandes cuencas del país, por ejemplo, como el río Lerma, Tapala, Santiago, el río Atoyac en Tlaxcala, Puebla, etcétera. Hoy también la contaminación que hay en la alteración en la cantidad y calidad de agua disponible en la península de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, el estado de Quintana Roo, que es la joya de la corona en México con el turismo, hay una gran degradación de calidad de agua, ¿no? Es decir, puedo aquí enunciar muchos, ¿no? Y quizás uno de los más preocupantes sea la desigualdad que impera en la creación de los derechos de agua también en México. Ha sido bastante revisitado en la literatura esa situación. No hemos podido cumplir con el famoso derecho humano al agua y al saneamiento por esas desigualdades que existen en la creación de los derechos de agua en México, ¿no? Por ejemplo, revisemos la creación de los derechos de agua a partir del concepto de libre alumbramiento y el agua subterránea en México, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Y, por lo tanto, tengo un crisol vamos a llamarlo así, de desigualdades en el acceso al agua. Aquí, digamos, yo agregaría que es importante tener una claridad respecto a eso, como lo que se podría decir tradicionalmente en ciencias de la Tierra, lo social. Bueno, en realidad creo que lo social es un punto bastante importante, ¿no? Recuerdo así a manera de anécdota que me decía un estudiante, profesor, hagamos una tesis sobre la privatización del agua en el plan Puebla-Panamá, de la ciudad de Puebla hasta Panamá. Se va a privatizar el agua con ese proyecto. Y entonces yo le decía, bueno, pues para que se privatice el agua desde esa perspectiva, yo necesitaría saber si los marcos regulatorios, los arreglos institucionales del agua de Puebla a Panamá son los mismos. O sea, es considerada el agua un bien nacional de Puebla hasta Panamá. Es propiedad de la nación, digo, para que pueda haber una privatización. Y fue bastante interesante porque el estudiante se dedicó a revisar desde Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y encontró marcos regulatorios de arreglos institucionales del agua totalmente distintos. Había países donde no había ni siquiera ley de agua. Entonces, ¿cómo se va a privatizar el agua? ¿Cómo se van a crear derechos sobre el agua? Entonces, esos son marcos diferenciados, y esto es lo que me lleva a la segunda pregunta sobre el mundo. Y aquí yo quisiera insistir en algo que también la literatura creo que es bastante contundente, y, por ejemplo, ahora lo que planteó la maestra Reséndez sobre la frontera norte. Es difícil poder universalizar a veces conceptos como el derecho humano al agua y al saneamiento, porque
los desarrollos geográficos son desiguales, no son homogéneos. Yo he mencionado aquí con esta tesis que se me vino a la mente sobre México y Centroamérica, pero yo no puedo hablar, por ejemplo, de la India, de China, de Laos, de Camboya, de Papúa Nueva Guinea o de los países que quieras de África, porque son realidades geográficas distintas. Y esto entonces me lleva a la conclusión de la literatura. El agua tiene el manejo, la gestión, la gobernanza del agua tiene un matiz bastante local, muy marcado. Es lo local. O sea, son a veces aguas locales con las que estoy trabajando y por lo tanto problemas locales. Y ese es el problema en México, ya para terminar. México no es un país del tamaño como Costa Rica, claro está, ni tampoco del tamaño de Chile. México tiene una dimensión cuasi continental de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahí está el problema, que es un país enorme con diferencias geográficas muy marcadas. Quizás parecido a Argentina en ese sentido, ¿no? Creo que por ahí es como yo vislumbro las cosas, ¿no? Pues es una realidad muy compleja, definitivamente la que comparte el doctor Gonzalo. Bueno, acá están, si gustan, déjenme nada más cederle la palabra al último ponente y luego ya vamos con preguntas, porque acá justamente ya nos toca hablar de la realidad argentina. Entonces está por aquí el ingeniero Rubén Villodas. No sé, Rubén, si nos pudieras compartir un poquito cuál crees tú que es la principal problemática en el sector hídrico de Argentina en este siglo y también a nivel global, y luego ya vamos con algunas preguntas del público. Adelante. Sí, mira, en realidad lo voy a bajar un poco de escala. El Departamento de Ingeniería y Irrigación es una institución que es de una de las provincias de Mendoza, no es de todo el país. Y nosotros manejamos, es la provincia que más superficie bajo riego tiene en todo el país, sacando obviamente la pampa húmeda que se riega por secano, ¿no es cierto? Pero la que tiene el riego complementario, Mendoza es la más grande, tiene casi 300.000 hectáreas bajo riego, pero solamente es el 3% de la superficie de Mendoza. Entonces tenemos, desde el punto de vista del uso del recurso y de la gestión del recurso, es donde tenemos problemas importantes. Básicamente es una región árida, tiene 200 milímetros de lluvia en todo el año nada más, o sea, dependemos, la situación es muy parecida a la de Chile, dependemos pura y exclusivamente, totalmente de la nieve que cae cada año en la montaña, en la cordillera de los Andes. Cada vez se está nevando menos, es una realidad. Hay un tema de cambio climático evidente, lo que se había pronosticado que iba a pasar acá en Mendoza para dentro de 30, 40 años. Está pasando ahora, no sé si ya llegó el cambio climático de hace 3 años, pero está pasando lo que se dijo que iba a pasar dentro de 30 años. El 2019 fue el peor año de registro de caudales en algunas cuencas con registro de más de 120 años. Así que hay diferencias importantes entre las cuencas. Tenemos la cuenca del río Mendoza, que es donde está asentada el Gran Mendoza con 1.300.000 personas, en donde tenemos problemas en que el agua potable casi usa la tercera parte del volumen del derrame anual del río. Eso es un problema que estamos teniendo cada vez más importante. Nosotros la legislación nuestra es de 1884, la ley de agua nuestra, en donde irrigación es un ente autónomo y autárquico del poder del gobierno, cosa que ha sido muy bueno, pero esta ley de más de 120, 130 años está necesitando cambios porque a nivel de gestión nos está trayendo algunos inconvenientes. Estamos justamente ahora haciendo se ha planteado un nuevo código de aguas
que creo que es parte fundamental de la mejora en la gestión. Y por otro lado, también las otras mejoras en la gestión, hablando de lo que estaban diciendo recién de gestión, es el tema de, estamos armando junto con la empresa Mecorot, el tema de planes hídricos para los próximos 20 o 30 años, porque hay cambios que seguramente se van a dar y tenemos que programarlos y planificarlos con tiempo, porque si no, no vamos a poder gestionar el agua dentro de 10 o 20 años. Otro tema que a nosotros nos ha tocado muy en particular, nosotros somos la cuenca de arriba, de aguas arriba, es que si hablamos de los últimos 120 años, han aparecido usuarios nuevos, digamos, que hace 30 años hemos tenido juicios con otras provincias limítrofes por el uso ambiental del agua, y hace 30 años nos dieron la razón y nos permitieron usar el agua que quisiéramos del río, y hoy ha cambiado totalmente la mentalidad mundial, la local y la legislación, y tenemos que empezar a uno de los problemas graves que tenemos, de donde, a quién le saco la agua la poca agua que hay con las sequías que tenemos, a quién la saco para cumplir con los requerimientos ambientales. O sea, esos son los grandes desafíos que tenemos en este momento nosotros. Pues sin duda, desafíos muy complejos, desafíos muy duros. Me gustaría cederle la palabra acá. Veo que está levantando la palabra José, y luego ya cedemos la palabra. Bueno, también está levantando la mano Paulina. Y bueno, si gustan, primero José y luego vamos con Denise y luego con Paulina. Adelante, José, por favor. No, muy rápido para sumar a lo que acaban de exponer los últimos dos compañeros de la mesa. Cómo tenemos un mundo que cambia muy rápido y tenemos legislaciones que no están a la altura o a la velocidad de los cambios que requerimos, y cómo ocupamos que la legislación sea más ágil, pero que tampoco sea tan flexible para que sea fácil de burlar. O sea, estamos en esa encrucijada que no tengo la respuesta, pero eso es un reto importante, porque es un reto que escapa del ámbito, por lo menos mío, ¿no? Que tal vez es muy técnico y trasciende al plano legal que desconozco. O sea, me come, no sé la palabra, ¿verdad?, coloquial en Costa Rica, eso me come, pero ocupamos eso, porque ocupamos un marco legal en que movernos, que tiene que ser lo suficientemente flexible para estar al día con los retos que tenemos hacia adelante. Sí, sin lugar a duda, necesitamos ser más transversales en ese sentido. Bueno, aquí tenemos la primera participación de una de las asistentes al foro, que es Denise. ¿Algo que quieras comentar, Denise? Veo que tienes la mano levantada. Sí, hola, buenos días a todos. Primero que nada, también muchas gracias por la invitación. Este tipo de foros realmente se me hace bastante importante hacerlos constantemente, que ya que es una problemática pues nacional y mundial, ¿no? Entonces, pues el intercambio de ideas, de perspectivas es muy importante. Así rápido, soy egresada de la Facultad de Zootecnia y Ecología, de la carrera de Ingeniería en Ecología, y egresada de la Universidad de Glasgow en el programa de Sustainable Water Environments. Sin duda, este tema es un tema que me preocupa, me gusta, me apasiona, y por lo mismo comento que actualmente estoy trabajando en Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Chihuahua en el área de fideicomiso para el cuidado del agua. Y justamente, pues, bueno, vemos la perspectiva, pues, negativa como es, ¿no? De la falta de agua, el estrés hídrico, todo eso. Y en base a eso, les quiero comentar la buena noticia, que es la solución, parte de la solución. Estamos trabajando principalmente para recargar acuíferos. Son 4 acuíferos los que estamos recargando en el municipio de Chihuahua, que son el Sauce Encinillas, Chihuahua Sacramento, Tabalao Paldama y el Villalba. Se hicieron estudios técnicos precisamente para localizar los puntos ideales de infiltración,
y en base a eso construir obras de conservación de suelo y agua, como presas de gavión y barreras de piedra acomodada y todo eso. Entonces, pues sí estamos, o sea, quiero compartirles que sí estamos trabajando en la solución. Esto es en base a la agenda hídrica municipal del gobierno de Chihuahua. Entonces, pues, y yo por mi parte vamos a comenzar con la parte de concientización hídrica el próximo año. Entonces, pues este tipo de acciones se los comento porque no nada más está la perspectiva negativa de toda la situación, la problemática que tenemos, ¿verdad? Sino pues ya también estamos trabajando en la solución. Entonces, pues bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, gracias Denise. Maestra Paulina, también veo que tienes la mano levantada. ¿Algo que quieras comentar? Sí, mira, muy corto que finalmente iba a comentar algo muy parecido a lo que dijo José y ahora lo que dice Denise también de cómo yo creo que los que estamos acá hablamos ahora de la problemática, pero también estamos buscando soluciones y alternativas de solución. Desde el punto de vista de lo que habló José respecto a la legislación, efectivamente pienso que debiera ser más flexible, pero también rígida o rigurosa en temas de fiscalización, de incumplimiento, porque, y en línea con lo que habló Gonzalo, que comentaba de los derechos de aguas que hay en toda la zona de América Central y hasta Panamá. Desde mi punto de vista, yo estuve trabajando 4 años en Panamá, casi 5 años, con el Ministerio de Salud en todo el programa de saneamiento que hoy en día está en vigor. Y uno de los puntos que podría poner sobre esta mesa es que el gobierno finalmente ha hecho una inversión increíble para hacer todo un plan regulador de la conducción de todo el agua, de alcantarillado y estaciones de bombeo y poder llevarlas a una planta de tratamiento, que es la planta de Juan Díaz, que recoge todo el agua de toda la región, digamos, metropolitana. Una inversión bastante grande, que es con inversionistas extranjeros, si bien es cierto, pero llega un punto en donde si no hay culturización de la gente, porque el agua finalmente, como las políticas que hay actualmente, es un derecho para el ciudadano no tiene límite en consumir y generar aguas residuales. Finalmente no está saliendo, no le duele el bolsillo al usuario porque no paga el agua. Finalmente hay un cobro de agua, pero es casi voluntario. Pero cuando se ve a nivel país, nadie cobra. Finalmente existen las plantas de tratamiento de agua, hay un saneamiento, se logró revertir toda la contaminación que tenía la Bahía de Panamá hasta hace unos 10 años atrás, en donde ya es una zona totalmente para uso recreativo. Se están implementando playas para toda la población, pero hay un problema detrás y pienso que en algún momento eso va a repercutir porque hay una inversión tremenda y ya creo que el dinero va a ser escaso para poder pagar el saneamiento que hoy en día está generando la ciudad de Panamá. Y entonces, si no hay políticas de gobierno rigurosas y restrictivas que nos concienticen a nosotros tanto en el uso del agua y el racionamiento, porque finalmente es el agua que va a llegar a las plantas de tratamiento de aguas residuales, encarece todo el proceso desde la captación, la distribución y el saneamiento y la depuración final. Eso en términos de la legislación. Pienso que a nivel global y mundial quizás trabajar sobre políticas más integradas atendiendo a ese punto. Y bueno, viendo desde las alternativas que me ha tocado a mí trabajar como mejora, yo soy ingeniero civil de profesión con especialidad en bioquímica y mi expertise en el tiempo ha sido la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Hasta hace poco estuve trabajando en la gerencia de Farfana y Mapocho Trébal, que son una de las 2 plantas más grandes también de Chile en el saneamiento.
y finalmente te vas dando cuenta de todas las problemáticas la depuración es el ciclo final de todo, digamos, del ciclo del agua, desde la captación, la distribución, agua potable y entrega de uso domiciliario, y buscando alternativas de reuso y de regeneración del agua tratada para reducir las demandas que existen hoy de usuarios potenciales en temas de riego y quizás potenciar a la agricultura en mejorar los métodos de riego. Claro. No solo el tipo de riego superficial, sino que también lograr invertir en tecnologías de riego por irrigación y goteo. Claro, claro. Bueno, pues es un panorama muy interesante el que nos cuenta la estimada Paulina. Si les parece bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya casi llevamos 1 hora y no hemos pasado de la pregunta número 1. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Son temas muy amplios, son temas muy complejos que no tienen una respuesta simple, ninguna de estas preguntas, pero bueno, pues creo que es parte de este ejercicio, de esta mesa. La siguiente pregunta que vamos a platicar en esta mesa es: ¿qué papel debe jugar su institución? Es decir, si tú trabajas en la academia, si trabajas en la industria, si trabajas en el gobierno, si trabajas en el sector agrícola, ¿qué papel crees que debe jugar tu institución en el sector hídrico en el presente siglo? Entonces, pues bueno, nuevamente, si les parece bien, vámonos primero las damas. Doctora Nuria, ¿gustas comentar algo? Sí, yo que vengo del ámbito académico, a diferencia de quizás casi el resto de personas que están aquí, a lo mejor vienen más del ámbito pues, de la empresa o gubernamental, quizás tienen otro punto de vista, pero creo que una de las claves es primero formar buenos profesionales que luego al final estén en esos puestos y sean capaces de gestionar bien todos esos recursos, pero también formar a la población. Eso ya lo ha dicho Paulina, creo, en el último comentario, en saber de dónde viene su agua, cómo utilizarla bien, qué importancia tiene a futuro, ¿no? Porque esas personas tienen sus hijos o un futuro por delante, y qué puede implicar que no se actúe bien, ¿no? Cuando tú usas el agua, pues úsala responsablemente, no solo a nivel doméstico, sino el que monta una empresa. Si tiene esa visión de futuro, también va a aplicar desde el principio ciertas estrategias para que su forma de industrializar su producto, por ejemplo, sea sostenible en el tiempo. Que no tenga que cambiar toda su estrategia o hundir la empresa por eso, ¿no? Si ya conoce esta importancia. Que creo que hasta ahora eso es una asignatura bastante pendiente en el sector hídrico. Yo lo veo aquí, o sea, tú preguntas a alguien qué es el agua subterránea y dice, esos ríos que van por el suelo. Ese tipo de contestaciones ya te da un poco la idea de por qué no se presta la importancia que tiene. Entonces, desde mi punto de vista, quizás la divulgación, ya no solo a nivel científico, sino a nivel de cualquier persona corriente. Por ahí empezaría, yo creo, desde mi punto de vista. Sin duda, totalmente de acuerdo, y eso tristemente no es exclusivo de España, que le preguntas a la gente qué es el agua subterránea. No, pues son ríos, son lagunas que están ahí abajo del suelo, es algo bien común, bien común. Entonces, y la relación entre la superficial y subterránea, ni siquiera muchos profesionales la tienen en cuenta, ¿no? Como sí. Lo que haces arriba importa en lo que hay abajo y al revés, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos, pues me atrevería a decir que a nivel global es algo bien importante y que tenemos pendiente. A lo mejor ahí como academia hemos fracasado un poquito y me incluyo porque pues yo también estoy en esa parte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar ahora con la maestra Adriana Reséndez. Maestra, ¿cuál cree usted que sea el papel que debe de jugar el Comité Internacional de Límites y Aguas en el sector hídrico en el presente siglo? Muchas gracias por la pregunta. Miren, la SILA, que es como resumimos, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, es un organismo internacional que está formado por 2 secciones, una de México y una de Estados Unidos, que tiene diferentes áreas de jurisdicción como los límites territoriales, pero también son las aguas superficiales,
la calidad del agua, el saneamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, nuestra función es vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre límites y aguas. Tenemos 2 tratados para distribución de aguas. Una es la Convención de 1906, que asigna un volumen a la región fronteriza de Ciudad Juárez. Es muy particular. Pero también tenemos un tratado de aguas internacionales de 1944 que distribuye las aguas de los principales ríos, que son los ríos Bravo y Colorado. Y como comentaba ahorita José, de la legislación que debe ser más ágil, que debe estar a la altura, ¿no? Que debe haber una legislación que pueda estar con los retos que se están viviendo. El Tratado de Aguas Internacionales tiene la posibilidad o el beneficio de tener, mi teléfono, tiene el beneficio de tener actas, de que a través de estas actas internacionales, de que tiene el beneficio de contar con un sistema que son las actas. ¿Qué son las actas? Son acuerdos internacionales que se toman para atender problemáticas que se van viviendo. Por ejemplo, si estamos ahorita, este tratado, como les comentaba, es de 1944, y sin embargo ahorita estamos tomando acciones de cómo atender esta problemática de la sequía, cómo ver el recurso hídrico, pero también cómo ver el medio ambiente, cómo hacer sinergia entre los dos. Creo que este tratado así está estructurado y lo permite. Y bueno, ¿qué podemos hacer o qué papel juega nuestra institución? También comentar que el saneamiento fronterizo, como lo comentaba, en el norte del país, hemos hecho un diagnóstico y nos resultó que tiene una gran deficiencia en infraestructura, que en los últimos años está rebasado y que hay un rezago. Sin embargo, estamos buscando acuerdos internacionales de cooperación. Esa es la función de nuestra institución. Fue creada para atender una problemática conjunta entre ambos países, ¿no? Creo que la legislación allá, la legislación en México es diferente, las necesidades es diferente, pero nuestra institución tiene la meta de buscar cómo atenderlos y cómo atenderlos de una manera de cooperación, que es como hemos estado trabajando. Y creo que es a través de estos esquemas de cooperación que podemos atender los retos tan grandes que se nos han estado presentando. Hemos visto que si nos peleamos no llegamos a ningún lado, y creo que es muchas de nuestras actas son un gran ejemplo de cómo 2 países pueden ponerse de acuerdo para resolver una problemática. Sí, bueno, creo que aquí la maestra Reséndez menciona una parte importantísima. Volvemos al tema de la legislación. Me viene a la cabeza el problema del chamizal que ocurrió aquí entre México y Estados Unidos, y que ahí sí la tuvo absolutamente todo que ver. Para los que no sean de acá de nuestro país, fue una situación en la que cambió el cauce del río Bravo y una porción de terreno quedó del lado de Estados Unidos, y fue una bronca que duró años en resolverse, pero que afortunadamente se resolvió. Y creo que esa parte de la legislación es algo que tenemos como técnicos un poco abandonada, un poco de lado. Entonces es una contribución muy importante la que hace acá ahora la maestra Reséndez. Vamos a pasar ahora con José. No sé si gustes contribuir. ¿Cuál papel crees tú que debe jugar tu institución, ya sea la academia, la industria, el gobierno, en el sector hídrico en este siglo XXI? Yo aquí tengo 2 sombreros, porque tengo el de institución pública y el de académico, pero yo creo que el problema en mi país, que creo que no escapa de los demás, es la articulación entre instituciones. O sea, tenemos en Costa Rica recursos súper escasos y tenemos al Ministerio de Obras Públicas estudiando una cuenca para diseñar un puente, al Instituto de Aguas diseñando la misma cuenca para obtener agua para potabilizar, y en 2 o 3 kilómetros tenemos 3 instituciones públicas estudiando el mismo recurso hídrico. Y son estudios que no se comparten, que no se hablen, y además tenés en esa misma cuenca 25 estudiantes haciendo tesis de
4 universidades estatales con 5 millones de habitantes. O sea, tenemos una universidad cada millón de habitantes y concentrados o sea, tenés en kilómetros tenés una cantidad enorme de estudios que no se comparten, que no se distribuyen y no está centralizado. Entonces, cuando yo necesito saber cuánta agua puedo captar, pero tengo que volver a empezar a hacer el estudio que ya la institución que está a la par pudo haber estudiado hace 1 año o 2 años, que sería actualizar un estudio, ¿no? Entonces, esa articulación desde el conocimiento, para mí es una tarea pendiente en mi país, por lo menos, eso es de experiencia que te puedo decir. Pues nada más cámbiale Costa Rica por México a todo lo que dijiste, ¿eh? Así, nada más, en todas tus oraciones quita Costa Rica y pon México y es lo mismo, tristemente. Creo que también es un reto acá, exactamente lo mismo. Doctor Gonzalo, ¿estás por ahí? ¿Gustas participar? ¿Cuál papel crees que debe de jugar tu institución en el sector hídrico en este siglo? Bueno, pienso que el INTA es una institución que se creó en el 1986, ¿no? Y que ha sido... Estás hablando, perdón que te interrumpa, estás hablando del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ¿verdad? Para los que no sepan qué es eso. Gracias, sí, en efecto, por sus siglas INTA, gracias. Es una institución que se creó en 1986 con un fuerte acento técnico, ¿no? O sea, lo lleva en el nombre, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y en ese sentido ha apoyado en la medida de sus posibilidades a desarrollar proyectos técnicos para tener una mayor cobertura de agua en todo el país, ¿no? También para incidir en los proyectos de saneamiento, desarrollo de infraestructura, trasvases, etcétera. Pero creo que en este siglo, el nuevo reto que se impone es precisamente el componente que tiene que ver con la desigualdad en el agua y la transparencia en el agua y resolver los problemas que en la literatura se ha identificado como la injusticia hídrica. Y en ese sentido creo que el INTA en estos últimos años ha incidido en ese rubro, ¿no? Están los proyectos, por ejemplo, de la restitución de tierras y de agua al pueblo yaqui, allá en Sonora. También ha estado acompañando el trabajo de los valles centrales de Oaxaca, ¿no? Que fue a partir de un decreto que se decidió que el Poder Ejecutivo Federal y las 16 comunidades indígenas pudieran co-administrar el agua, reconociendo los usos y costumbres de los pueblos indígenas de valles centrales, ¿no? Y es un proceso que también ha acompañado el INTA, hablando de leyes, pues asesorando los reglamentos locales sobre el agua, ¿no? O sea, no solo es el componente técnico, sino también tiene que ser un componente enmarcado en el respecto a estos usos y costumbres, ¿no? Y eso me lleva entonces, por ejemplo, al terreno de la gobernanza del agua, ¿no? Creo que ese va a ser el tema del siglo XXI. Aquí creo que coincido con los colegas cuando hablan del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que esa va a ser como la nueva alfombra que nos va a estar, sobre la que vamos a tener que discutir durante este siglo todo esto, ¿no? Estos eventos hidrometeorológicos cada vez más marcados, la sequía o las grandes inundaciones, ¿no? Se van a tener que resolver, pero a partir de la decisión entre nosotros. Porque el agua no se mueve sola, ¿no? Las tuberías, las presas, los distritos de riego, las empresas de agua y saneamiento en las zonas urbanas, son decisiones, ante todo, políticas. Y entonces, esas decisiones, así como cambiar las leyes, estas decisiones van a tener que ver con nuevos paradigmas de gobernar. Y entonces creo que en la gobernanza es cuando entra la transparencia, la toma de decisiones y qué tan democrático va a ser el sector hídrico. Y es ahí donde creo que las instituciones, indistintamente si es INTA, si es ILA, si es
Veolia, etcétera, van a tener que aportar su grano de arena para hacer más democrático el sistema de agua de nuestros países. Y creo que por ahí vamos. Creo que el INTA lo ha estado haciendo bastante bien y ha estado aportando en ese sentido, ¿no? Me parece que por ahí tenemos un gran reto para el siglo XXI. Perfecto, perfecto, Doc. Pues muy interesante respuesta. Voy a tratar de agilizar esto un poquito más porque pues, apenas vamos en la pregunta 2 y llegamos a la mitad. Paulina, ¿estás por ahí? No sé si quisieras comentarnos, por favor, ¿cuál crees tú qué papel debe jugar Veolia? Justamente aquí estamos hablando de la iniciativa privada en el sector hídrico en el siglo XXI. Veolia y todas las empresas, yo creo que trabajan en el mundo del agua, del privado, es concientizar y lograr llegar con tecnologías que logren un mejor aprovechamiento del agua y atender todas las problemáticas que puedan tener nuestros clientes, no solo el cliente privado, sino también el mismo gobierno, poder aportar con nuestro grano de arena en temas de tecnología, en todo lo que es el ciclo del agua. Sin ir más lejos, nosotros hoy en día tenemos uno de los principales clientes que estamos ahora abordando como desafío en este reto hídrico es la minería, que Chile, como bien saben, es un país minero en donde gran parte del agua y recurso hídrico destinado al área industrial va para el área minera, que finalmente es lo que mueve el país. Y en ese sentido se han llevado políticas de gobierno bastante rigurosas en donde hay una exigencia a la gran minería de un tiempo a un mediano plazo de tener sus propias plantas desaladoras para poder continuar con la producción de cobre y todo el mercado, sus instalaciones, pero no con el aprovechamiento de las cuencas hídricas, porque finalmente al sacar agua de las cuencas hídricas reduce la capacidad de distribución para los otros usuarios potenciales que pueda tener esa cuenca. Y eso ha sido bastante positivo porque hay hay bastante esfuerzo en concientizar al privado de todas estas tecnologías de las desaladoras y hoy en día nosotros tenemos, además de trabajar muchas veces en el diseño y construcción de plantas desaladoras y participar en las distintas licitaciones con estos clientes mineros, hoy en día estamos trabajando en la operación y mantenimiento de una de las desaladoras de una gran minera acá en Chile y eso nos llena también de orgullo de poder contribuir de utilizar el agua desalada y no así la minería saque esta agua desde las cuencas hídricas. Pues me parece muy interesante realmente todo lo que han comentado porque pues pareciera que todos son mexicanos y que los problemas de Chile son parecidos a los de Costa Rica y son parecidos a los problemas de España y creo que eso es algo bien enriquecedor realmente que tenemos problemas comunes y que podemos unir esfuerzos para resolver estos problemas. Vamos con el último ponente, pero no por ello menos importante, que es el maestro Rubén. ¿Qué papel debe jugar la institución en la que tú laboras, Rubén, en el sector hídrico en el presente siglo? Bueno, voy a hablar como varios, tengo también dos sombreros, el de la gestión pública y el académico, pero desde la gestión pública, como comentaba, nosotros somos la autoridad para entregar el agua, para administrar el agua de todas las cuencas de la provincia. O sea, el resto de las instituciones que están vinculadas al agua son usuarios nuestros, el agua potable, la industria y obviamente la parte agrícola.
El tema a futuro, básicamente, nosotros primero nos hemos centrado mucho en el tema de la medición del agua en todos los aspectos, porque creemos que no hay forma de modificar ningún tipo de gestión si no tenés muy bien medido toda la entrega de agua, cosa que tenemos en buena medida, pero es muy insuficiente todavía. Después, Mendoza todavía tiene una distribución de agua, fundamentalmente hablando de la parte agrícola, que es la que se lleva el 80% del agua en general, que está totalmente ligada a la tierra, a la superficie, se entrega por superficie, no se tiene en cuenta ni el tipo de cultivo, ni el tipo de suelo, ni nada en la entrega de agua. La gente de España, de California, de Australia y eso conocerá mejor que, bueno, lo ideal es, y para utilizar mejor el agua, es entregar de acuerdo a la demanda y con un cobro volumétrico. O sea, hoy nosotros nos centramos en entregarle la misma cantidad de agua a todos. A futuro, en los próximos 20 o 30 años, va a haber que cambiar esta forma de entregar el agua, va a haber que ir hacia un cobro volumétrico. Tenemos un problema de que el agua en Mendoza es muy barata, a pesar de que hay quejas, pero es muy barata comparada con cualquier lugar del mundo. Ese es otro desafío. Tenemos también importantes trabajos sobre el consumo poblacional. En Mendoza, en general, en la cuenca del río Mendoza, están habiendo consumos en la población de 300, 350 litros por habitante por día, aunque al sistema de potabilización se le está entregando casi 700 o 800 porque tiene pérdidas grandísimas en el sistema. Hace más de 30, 40 o 50 años que no se hace ningún tipo de inversión en la distribución de agua potable, o sea, tiene un 50% de pérdida. Esos son pérdidas muy grandes. Entonces, bueno, son varios desafíos que tenemos. Este tema que les comentaba antes de este nuevo usuario, digamos, que es el ambiente en varios lugares con los caudales ecológicos que hasta Mendoza se desarrolló en función de que no existía este usuario y ahora la realidad nacional y mundial indica que, es más, tenemos leyes resoluciones de la Corte Suprema de la Nación en donde hay que entregar un volumen de agua hacia aguas abajo otras provincias. El problema está en que encontramos el problema de que ese agua ya tiene derechos asignados, a quién le saco el agua. Bueno, esos son los desafíos más grandes que tenemos para los próximos 30 años. Pues no es poca cosa, definitivamente no es poca cosa. Y de nuevo... Perdón, y un comentario. Nosotros tenemos bastante bien conocido lo que es el agua superficial y hemos empezado a estudiar el tema agua subterránea hace unos años, pero tenemos una necesidad de inversión en estudios básicos de agua subterránea muy grande porque el uso conjunto que hasta ahora se hace, pero no en forma totalmente controlada, va a haber que empezar a plantearlo como una realidad de distribución y eso hace falta estudios básicos en agua subterránea muy grandes. Totalmente de acuerdo. Me sorprende mucho el escuchar que, por ejemplo, allá en Mendoza tienen la situación de que el agua es mucho más barata de lo que debería de ser y es algo que sucede mucho también acá en el norte de nuestro país, en el norte de México. El agua realmente es muy barata, pero es una parte muy compleja porque está subsidiada por el gobierno, pero es algo muy complejo decir, bueno, vamos a subir el precio del agua, pues no cualquier político se anima a tomar una decisión en ese sentido. Entonces, yo no veo soluciones sencillas, no veo soluciones fáciles. Antes de pasar a la tercera pregunta, ya vamos en la 3.
No creo que alcancemos, que las terminamos todas, pero antes de pasar a la tercera pregunta, les recuerdo a los asistentes que si quieren escribir alguna pregunta acá en el chat, lo pueden hacer con toda confianza, yo la puedo leer, o si quieren levantar la mano y participar. Por acá veo que el maestro Héctor Porras, de acá de nuestro país, quiere participar. No sé, maestro, si quiera realizar algún comentario, si está por ahí. Sí, gracias. Gracias. Claro que sí. Sí. Muy interesante. Buenos días. Soy de Chihuahua. Soy ingeniero especialista en todo lo relacionado con el agua. Estoy ahorita en Oaxaca y sorprendentemente me encuentro que el centro de la ciudad de Oaxaca no tiene agua. No tiene agua. Y investigando, preguntando, pues resulta que hay conflictos del agua de municipio a municipio. Esto lo estamos viendo ya en varias ciudades a nivel mundial y en México específicamente. Tenemos conflictos de municipios del mismo Chihuahua con otros municipios porque las ciudades ya no tienen capacidad de autoabastecerse del agua del subsuelo y se ven obligados a traer agua de otras jurisdicciones. Eso ha estado ocasionando conflictos. A veces han sido conflictos pasajeros, pero a veces han sido conflictos graves. Tenemos el caso de la ciudad de Monterrey, en este mismo año donde el agua llegó a una situación crítica y se vio la necesidad de traer agua de otros estados, ni siquiera municipios. Y se vinieron los conflictos. Pudiéramos llamar que conflictos no han llegado tan graves, pero por ejemplo pasó también en Hermosillo, se habló mucho de los yaquis, otro conflicto. Tenemos Parral con otro municipio, San Francisco. Y a lo que quiero llegar es que el agua, que cada vez es más valiosa y más escasa, pues también genera conflictos. Y creo que a futuro esos conflictos van a seguir creciendo. Es muy importante. Hay otro asunto que quisiera mencionar, el conflicto del agua de la ciudad con el campo. Ya lo tenemos también en la ciudad de Chihuahua, donde se considera la ciudad tratando de quitarle agua a los agricultores se oponen, se usan las leyes a conveniencia, funcionarán, no funcionarán, pero esos conflictos también lo estamos viendo últimamente, cosas que antes en el pasado no existieron. Aquí quería mencionar un asunto. Yo estuve trabajando 2 años en el Asia Central y muy interesante mencionarlo porque es el conflicto ambiental más grande del planeta. Los conflictos ambientales graves, pues es cuando el gobierno hace obras maratónicas gigantes y por desarrollar o abrir tierras en el desierto, pues utilizaron ríos que desembocan en el desierto y llegó de dejar pasar agua al mar Aral. Ese mar Aral ya no existe, queda el nombre nada más. Es una experiencia porque aparentemente no pasa nada, pero pasó. Hay que esperar años para ver los daños ecológicos que se ocasionan. Hemos estado viendo pequeños desastres ecológicos. Una de las razones es por la construcción de presas. Las presas traen un beneficio, pero ríos abajo traen daños ecológicos. Entonces también ese tipo de situaciones donde se trata del acaparamiento del agua, construyendo presas, sí, pero causando daños ecológicos. Entonces el mensaje es claro. El mal manejo del agua trae problemas. Aquí quería hacer una observación en la cuestión del estado de Chihuahua. Tenemos un problema muy grave, gravísimo. El exceso de la sobreexplotación de los acuíferos, provocado por la gran cantidad de pozos y que en su mayoría no hay control gubernamental. Ahorita que hablan de las instituciones, pues están las instituciones, pero muchas veces esas instituciones le dan la espalda a los problemas del agua. Entonces, eso lo estamos viviendo en todo el norte de México.
exceso de sobreexplotación de mantos acuíferos y la invasión de la ciudad al campo. Muchas gracias. Gracias, maestro, por esa aportación. Y bueno, pues esto da pie a la siguiente pregunta. Justamente lo que está mencionando el maestro Porras da pie a la siguiente pregunta, que es, ¿están en conflicto el desarrollo económico global con el cuidado y protección del medio ambiente y los recursos hídricos? Nuevamente me gustaría iniciar con las damas. Entonces, doctora Nuria, no sé si gustes iniciar, por favor. Sí, por supuesto. Pues en esta pregunta que he estado pensando estos días, yo pienso que no debería estarlo. No debería estarlo, pero no porque la empresa no quiera optimizar su producción, sino porque debemos de ponerle también unos límites a sus estrategias de producción, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, si tú me presentas tu plan estratégico de producción, de cómo vas a llevar a cabo todas tus políticas de medio ambiente y además que no me vas a hacer daño a mi población, perfecto. Si no es así, entonces bueno, yo creo que los gobiernos o los gestores, ¿no?, de los recursos hídricos los que deberían poner sus límites también, porque hasta ahora se ha actuado como si el recurso hídrico fuera renovable. Ya sabemos que no lo es, o por lo menos no en cantidad y calidad para el futuro. Entonces, poner un poco unas restricciones, un control, lo que decía el ingeniero Héctor Porras también ahora. O sea, no dar la espalda tampoco a las cosas que se ven que ya están pasando y que luego no tardan tanto tiempo en dar la cara. Desde que tú montas una industria hasta que empieza a haber cambios, quizás depende, ¿no?, el uso, la cantidad de agua que requiera. Empiezas a ver los cambios súper pronto y si no pones medidas, entonces, ¿qué pasa? Yo sé que ahí entran en valor otras cosas, ¿no?, como, no sé, los factores socioeconómicos. Quizás se monta una industria en una zona que no hay trabajo y desempleo y ahora ¿cómo quitas eso? Pues por ahí yo creo que habría que empezar antes. O sea, antes de tú generar esa nueva situación socioeconómica, presentar los planes en condiciones, ¿no? Claro, nos pone acá en el chat el maestro Bonilla, el doctor Bonilla, lo que no se mide no se gestiona. Y creo que tiene, bueno, el comentario era cuando estaba participando el doctor Villodas, pero creo que también aquí tiene todo que ver. Por supuesto. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora con la maestra Reséndez. Maestra Adriana, ¿usted cómo la ve? ¿Están en conflicto el desarrollo económico global con el cuidado y protección del medio ambiente y de los recursos hídricos? Yo concuerdo completamente con lo que comentó Nuria. Yo creo que no están en conflicto. Creo que hoy en día ya se ha evolucionado y se ha adquirido más conciencia de la necesidad de proteger al medio ambiente. Por ejemplo, cuando se firmó el tratado en 1944, se destinaron ciertos usos al agua, ¿no? Se dijo que el primer uso y el que llevaba la prioridad número 1 eran los usos domésticos y municipales, después el agrícola, la energía eléctrica, los usos industriales, navegación, caza, pesca, pero nunca se habló del medio ambiente. No se le dio un derecho al medio ambiente. Y bueno, en este sentido, como comentaba, que hemos evolucionado con legislaciones, con políticas para proteger al medio ambiente, buscando siempre que vaya de la mano el desarrollo económico con la protección al ambiente. Se requiere mayor creatividad, ¿verdad?, para encontrar opciones necesarias para resolver todo esto, pero como ejemplo es algo que hemos estado buscando en los acuerdos internacionales. Ya hay actas que hablan sobre el medio ambiente. Iniciando el siglo, en el año 2000, se firmó un acta, el acta 306, donde se iba a explorar cómo proteger el medio ambiente en la zona del río Colorado, ¿no? Y creo que vamos evolucionando en ese aspecto. Y voy a cambiar un poquito de tema porque quiero comentar algo que comentó ahorita Rubén. Adelante, por favor. Del costo del agua, ¿no? Ya lo comentaban también ustedes. Creo que el costo del agua y el costo del saneamiento es mínimo y es algo que requeriera tener
por así que un mayor peso para poder atender esta problemática que nos afecta. Gracias. No, al contrario, gracias maestra, gracias. Y definitivamente esa parte pues del costo del agua es algo, insisto, bien complejo porque pues sí, por una parte habrá gente que diga, no, pues no me cuesta, así que la despilfarro, pero no es tan fácil como pues vamos a subir el precio porque pues estaríamos afectando a la población más vulnerable también. Entonces, pues sí, es una parte difícil. Creo que al final de este foro yo me voy a ir con más preguntas que, que respuestas, pero bueno, creo que es parte del encanto de estos eventos, ¿no? Vamos a pasar ahora con José. La misma pregunta, José. ¿Tú piensas que están en conflicto el desarrollo económico global con el cuidado y protección del medio ambiente y de los recursos hídricos? El conflicto lo tengo yo, porque yo quisiera que mi respuesta fuera no, pero yo he leído recientemente una frase muy triste que dice que somos la primera especie que se va a extinguir porque no es financieramente viable salvarse, ¿no? Y lamentablemente lo vemos en las... Es fuerte la frase, ¿eh? Es fuerte, pero es cierta. O sea, al final de cuentas, ¿por qué no hacemos un cambio a tecnologías y reducir emisiones de carbono? Porque no es financieramente viable. Punto. Y nos estamos y el panorama es claro, ¿no? O sea, lo que se viene por una decisión económica, no sé, yo no veo, o sea, yo lo veo muy claro, ¿no? O sea, o sea, te pongo un ejemplo muy básico. En una tesis que estaba viendo, o sea, el costo de un tiquete aéreo para reducir la huella de carbono son como $4. O sea, es que el tiquete para ir a España que cuesta $700 te cueste 800. Y lo pagues y se hagan acciones para mitigar ese efecto. O sea, lo que te quiero decir es que al final de cuentas es una decisión económica. Y la gente no quiere, o sea, y lo digo yo como persona, ¿no? Y como, lamentablemente, como sociedad nos interesa más esa perspectiva inmediata económica de qué voy a hacer. También es importante desde un punto de vista de agua potable, un ejemplo muy claro, ¿no? El clorar el agua representa un riesgo para la salud a largo plazo. Pero si no cloras el agua, te puedes morir en una semana de una diarrea, ¿cierto? Pero no hacemos el mismo, no hacemos el mismo clic cuando es proteger el medio ambiente, ¿no? O sea, sí, yo podría hacer tantas acciones para proteger el medio ambiente. Pues, estoy ahorita en Corea y vengo de ver una planta subterránea donde tratan los residuos alimenticios y generan alimento para los pollos y el pavo. Ahí mismo reciclan, incineran, o sea, al final de cuentas, ¿por qué no podemos hacer eso en América Latina? Porque no es porque no es financieramente viable. Y, pues, a mí se me arruga el hígado, ¿no? Cuando digo estas cosas, porque, ¿y qué hacemos, no? Como país, pero al final de cuentas. Pues tu comentario me trae a la mente pues una frase así similar a la que tú comentabas de que una empresa puede permitirse todo menos ser inviable o perder dinero. Es decir, puede permitir todo, pero no la parte económica. Pues bueno, yo hubiera querido decir que sí, digamos, me muero de ganas de haber dicho que sí, pero la realidad que veo claro, me entristece. claro. Y pero tengo 2 niñas de 6 y 3 años y sé que vamos a hacer y que lo vamos a lograr. Pues sí, creo que tenemos la obligación de mejorar este asunto. Si les parece bien, vamos a pasar con el siguiente ponente.
Doctor Gonzalo, ¿cómo es tú el panorama? ¿Crees que están en conflicto el desarrollo económico global con el cuidado y protección del medio ambiente y los recursos hídricos? En efecto, coincido con lo que se ha dicho. En un plano teórico no tendrían por qué estarlo, ¿no? Pero en la práctica no están. Y esta es una pregunta muy interesante. Es un tema bastante revisado en ciencias sociales. Lo planteó, por ejemplo, desde el siglo XVIII el sacerdote Malthus, ¿no? Cuando habló de este crecimiento de la población en forma geométrica y los alimentos en forma aritmética, y que fue resucitado por una comisión internacional encabezada por Donatella Meadows, ¿no? En los Estados Unidos, con este gran texto que se llamó Los límites del crecimiento, publicado en 1972, y que sirvió como un gran referente para esas grandes conferencias internacionales sobre el medio ambiente, y que termina en el informe Brundtland, ¿no? Hablando de lo sustentable, por ejemplo, ¿no? O sea, ha sido un tema bastante revisado. Pero pienso que en la práctica hay ese gran conflicto. Voy a poner, digamos, un ejemplo de un proyecto de investigación que desarrollamos, no aquí en el INTA, pero que ha tenido una influencia en el INTA, voy a decir al final, en la UNAM, en el Colegio de Geografía y la UNAM, y una organización no gubernamental, Oxfam, internacional, desarrollamos un proyecto sobre acceso y desigualdad en el agua en México, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hicimos fue analizar la política de derechos de agua, las concesiones industriales, en 5 ramos industriales: cervecero, refresquero, minero y automotriz. Y encontramos que las grandes derechos de agua, ¿no? Por ejemplo, derechos de agua sobre agua subterránea, fíjense, qué interesante, mostraban esas grandes desigualdades. Por ejemplo, recuerdo ahorita que todos los derechos de agua que había tenido la industria refresquera sumaba un volumen alrededor de 230 millones de metros cúbicos al año, que es la mitad del agua concesionada solo en el acuífero del Valle de Toluca al año. Encontramos, por ejemplo, que de más de 150 proyectos mineros metálicos activos, 89 de ellos tenían amparado un volumen de 535 millones de metros cúbicos. Eso es más de lo que se entrega al año por el concepto del Tratado de Aguas de 1944 de México hacia Estados Unidos en las 2 presas internacionales. Aquí la maestra Reséndez me podrá decir si me equivoco en los números, a veces me equivoco, creo que son 432 millones de metros cúbicos al año lo que tenemos que entregar. Pero no solo esto damos, sino damos 535 millones de metros cúbicos a las mineras que son de Canadá y de Estados Unidos. O sea, y estas fueron concesiones, encontramos en el REDA, fueron concesiones que se entregaron después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, ha sido un crecimiento económico en México amparado en la inversión extranjera directa, ¿no? Y que si bien da de comer a muchos mexicanos, porque son mexicanos los que trabajamos en estos negocios, también pone en cuestionamiento, por ejemplo, la efectividad de las ventas. Muchos de estos proyectos con estas concesiones se entregaron en acuíferos vedados. Y esto entonces es bastante interesante porque pone en cuestionamiento la política de conservación ambiental del agua subterránea en México. ¿Qué tan efectivas son las vedas entonces en la práctica? Ustedes han hablado precisamente mucho de cómo Chihuahua, creo que la propia autoridad del estado de Chihuahua dice que hay 12,000 pozos sin un estatus legal. Quiero además agregar que estos títulos de concesión que analizamos son títulos en el papel, o sea, en el papel dice tienes amparado 1 millón de metros cúbicos, pero no sabemos en tiempo récord cuánto se extraiga, ¿no? Precisamente dándole la razón a José Pablo, que dice que lo que no se mira no se gestiona. Pues ese precisamente es un problema, por ejemplo, en el sector agrícola. Entonces, sí, pues en la práctica no debe serlo, pero en la realidad sí que nos pone en un problema el crecimiento económico y la protección ambiental del agua, ¿no? Por ejemplo,
en agua subterránea, la propia literatura de la gobernanza del agua subterránea nos sugiere, nos indica que la política tendría que dirigirse hacia establecer mecanismos de protección y de conservación ambiental efectiva del agua para evitar, por ejemplo, la famosa sobreexplotación. Híjole, no, pues definitivamente que es temas bien complejos. Vamos a cambiar ahora, vámonos a Mendoza, por favor. A ver ahí en Mendoza cómo está la situación. A ver si allá hay una perspectiva diferente respecto a esta pregunta. ¿Están en conflicto el desarrollo económico global con el cuidado y protección del medio ambiente y los recursos hídricos? Tiene el micrófono. Sí, adelante. Bueno, a ver, algo que yo les digo siempre en cualquier reunión de usuarios y del tema agua y de distribución, absolutamente todas las discusiones, las charlas, las reuniones en las que participo o la que participa cualquier persona de la región, por cualquier tema que se haya juntado a hablar sobre el tema agua, todas las reuniones terminan en un problema de discutir la rentabilidad del producto con que se está regando, por ejemplo, fundamentalmente. O sea, la rentabilidad de lo que de la inversión del agua es el problema en el que se termina y se llega siempre, fundamentalmente en la parte agrícola. Y la parte agrícola, la rentabilidad nuestra local, indudablemente depende de la economía regional y de la economía global. O sea que no hay duda de que sí hay un tema de conflicto, en donde, por ejemplo, también tengo una discusión importante, es que muchas regiones de Mendoza o cuencas importantes de Mendoza consideran que si tuvieran más agua estarían mejor económicamente. Y lo cierto es que yo creo que no es así. O sea, los problemas de esas regiones empezaron por problemas económicos, locales, nacionales, internacionales, y no por falta de agua, porque cuando tuvieron las peores crisis y cuando perdieron su poder económico, eran épocas en donde había buena cantidad de agua. Entonces, es indudable que hay un vínculo entre la economía local, regional, con la gestión del agua. Eso no hay duda. Pero, bueno, es un tema en el cual volvemos también al costo del agua que dije antes. En la agricultura en Mendoza de agua superficial, el agua influye en un 2% o 3% solamente en el valor, en el costo de producción de la parte agrícola. O sea, realmente ese es el nivel de costo que estamos teniendo del agua agrícola, que realmente no hay forma de poder gestionar y de poder medir y de poder trabajar y avanzar y mejorar en eficiencia, sobre todo que es la única que queda, ¿no? No queda otra opción que reutilizar el agua de los efluentes cloacales e industriales, pero si no mejoramos la eficiencia, es donde más se puede trabajar. Y un comentario que hizo el ingeniero Porras respecto de los embalses. Está claro que hoy nadie pensaría en hacer un embalse sin tener en cuenta los conflictos ambientales. Es lógico y es básico y ya está todo asumido. El problema que hay de conflicto con los embalses son los embalses que se construyeron hace 70, 80 o 100 años, cuando el ambiente no era un problema, como también lo comentó Adriana. Entonces, cuando se dieron los derechos de riego en Mendoza hace 120 años, el ambiente no existía. Es más, aún hoy sigue como primero el abastecimiento poblacional y segundo el abastecimiento a los ferrocarriles. Y después el turismo tampoco existía y es un usuario que está siendo cada vez más demandante. El uso turístico
se creía que era no consultivo porque lo usan para navegar en los cauces, hacer rafting y eso, y hace a la economía de grandes zonas nuestras muy importante, en donde es el principal ingreso del Producto Bruto de muchas regiones nuestras es el turismo, y en este momento está en conflicto con la agricultura porque ha pasado a ser en algunos momentos un uso consultivo y que no está asumido, y los agricultores se consideran dueños del agua porque tienen derecho hace 100 años. Entonces, el ambiente, los nuevos usos, creo que influyen mucho también el tema económico, como digo, el turismo, y es un problema que hay que solucionar porque son conflictos muy grandes que nos están trayendo. Pues definitivamente es una parte importantísima, lo que menciona Rubén. Acá en el norte de México se habla mucho de, por ejemplo, implementar sistemas de riego más eficientes en las zonas agrícolas, pero luego los agricultores dicen, bueno, vamos a abrir más la frontera. Entonces, tampoco la idea, algo que impulsamos mucho aquí en la universidad, no es buscar señalar, apuntar con el dedo y decir es que tú eres el culpable, sino pensar, bueno, por ejemplo, en el caso de los agricultores, pues de ahí comemos todos. Entonces, es una problemática que no le corresponde a una sola organización o a una sola institución, sino que es algo mucho más complejo. No es tan fácil como decir es que tú eres el culpable y tú estás gastando mucha agua, sino pues toda la sociedad forma parte del problema, si lo quieren ver así, pero también todos podemos formar parte de las soluciones. Entonces, ya nos queda media hora, poquito menos de media hora para finalizar. Me gustaría que finalizáramos esta mesa con una nota alta, no que nos vayamos todos deprimidos, todos tristes, sino al contrario. Pensemos que podemos implementar políticas públicas, que podemos implementar soluciones para mejorar la situación en la que vivimos. Entonces, la última, bueno, hay más preguntas, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo. Esta pregunta que sigue es, ¿conoce casos de éxito relativos a los problemas hídricos locales o relativos a los problemas hídricos globales? Me gustaría que platiquemos un poquito qué se está haciendo bien, ya sea en su región o a nivel global. Entonces, nuevamente, doctora Nuria, no sé si gustes iniciar. Sí, no sé si hemos perdido la conexión. Eso, pues como dices, para acabar con una nota positiva, porque parece que se está poniendo todo dramático y no todo es así. Yo creo que voy a empezar de lo global a lo local. Globalmente creo que un éxito, por ejemplo, es que estemos aquí compartiendo nuestras distintas problemáticas, que al final son las mismas, solo que localmente con otras características o otras soluciones a aplicar, pero quizás los problemas básicos se podrían reducir a los mismos. Entonces, este tipo de conversaciones yo creo que pueden ayudar mucho a ver que no, los problemas que tenemos cada uno son para todos. Entonces, las soluciones quizás, o por lo menos la idea básica de la solución podría ser similar y luego cada uno aplicarlo a su zona. Y en cuanto a éxito aquí en España, yo buscando ejemplos, diría que quizás dos ejemplos extremos serían uno, la Ciudad de Madrid, gestión de aguas de la Ciudad de Madrid, que no sé si allí es un ejemplo también, pero el canal de Isabel II sí hace es. un uso conjunto de aguas superficiales y aguas subterráneas en épocas de sequía, pero toda esa batería de pozos la mantiene, o sea que no es algo olvidado que solo se activa cuando hay sequía. Y en la red de monitoreo también es bastante un ejemplo a seguir, ¿no? En otras ciudades metropolitanas que ya van por 4 o 5 millones de habitantes censados, más todas las personas que viven allí, aunque no estén censadas y también hacen uso de ese agua, ¿no? Y otro ejemplo extremo, que de la persona que me ha invitado, bueno, que me ha hablado de esta charla, que es Sergio Martos, del Instituto Geológico aquí en España, que estudia una red de
un tipo de recarga ancestral, ¿no? Que trajeron aquí los árabes y que todavía se sigue manteniendo. De hecho, él es una de las personas que está intentando que eso se preserve, que consiste en una construcción de canales, por así decirlo, en la superficie de las laderas, que hace que por distintos sistemas de la cimentación de esos canales, esas zonas recarguen más o transporten más el agua, ¿no? O sea, hace que frene la velocidad del agua y recargue para tener agua en la época estival. Y todo eso se sigue manteniendo a día de hoy. De hecho, hay muchas subvenciones para que las personas que lo mantienen lo sigan haciendo, y es algo que lleva pues casi 1000 años, podríamos decir, en funcionamiento. Entonces, si ellos eran capaces hace 1000 años de hacerlo, nosotros no, con la tecnología que tenemos ahora. Pues creo que es un ejemplo que también se debe tener en cuenta, ¿no? No solo las soluciones de cemento y dinero, sino que hay otras soluciones a lo mejor más amigables con el medio ambiente, que se ve que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, el caso ahí de Granada es conocidísimo, ¿eh? Sergio está haciendo un excelente trabajo y todos ahí en el IGME, sí, nos llegan hasta acá, hasta América, las noticias de los trabajos de recarga que están haciendo, ¿eh? Entonces, creo que es un ejemplo muy valioso, y también el de Madrid. Ambos son ejemplos muy valiosos de casos de éxito de la gestión hídrica. Bien, vamos a pasar entonces ahora con la maestra Adriana. Maestra Adriana, que levántenos un poquito el ánimo, por favor. ¿Qué se está haciendo bien en la frontera entre México y Estados Unidos? Fíjate que ante este gran reto es muy importante el interés que existe, como lo comentaba Nuria, sobre el tema del agua. Creo que ya hay muchas, la sociedad ya está involucrado en el tema del agua, ya conoce la problemática y ya sabe, ¿no? Que es un tema, que el agua hay que cuidarse, etcétera, ¿no? Creo que es importante que la sociedad ya lo conozca. Y pues comentarte rápidamente, traía una lista de casos de éxito, pero uno es la restauración ambiental del delta del río Colorado en México. Se han restaurado más de 440 hectáreas de bosques. Este es yo creo que es un ejemplo a nivel mundial de cómo dos países pueden ponerse de acuerdo para destinar recursos y destinar agua para el medio ambiente. Creo que si tienen la oportunidad de conocer estos sitios de restauración, son ejemplares, son únicos, son muy bonitos, que pues, sobre todo las especies, pero también a los ciudadanos de la región, creo que les está beneficiando bastante. Es uno de los casos de éxito. Y bueno, estamos ahorita implementando un acta que se acaba de firmar en agosto del año pasado, de este año, perdón, con una inversión de más de 480 millones de dólares para el saneamiento en la zona de Tijuana. Y creo que esto es, pues, creo que son los casos de éxito, ¿no? De cómo podemos ponernos de acuerdo para buscar estas soluciones. Lo estaremos buscando el tema del medio ambiente en la cuenca del río Bravo. Estamos ya empezando a traer este modelo que tenemos en el Colorado, traerlo a la cuenca binacional del río Bravo, en cooperación, sobre todo medio ambiente y una gestión muy integral del agua, ¿no? Lo estamos buscando. Esta cooperación la estamos impulsando. Creo que estaremos trabajando en esto el próximo año. Algo importantísimo que menciona la maestra Adriana y que creo que vale la pena mucho resaltar es la participación ciudadana y la conciencia que tiene la sociedad respecto a este tipo de problemas. Hace 100, 50 años incluso el gobierno decía vamos a construir una presa y la gente decía pues muy bien, y ahora se preocupa más la sociedad sobre el impacto que pueda tener esa presa, sobre las afectaciones que puedan tener en el medio ambiente. Entonces creo que sí, adelante maestra. Sí, gracias por eso que estás comentando, y quiero comentar, nada más agregar muy rápidamente que nuestras pláticas en la búsqueda de la solución estamos integrando a muchos sectores de la sociedad. Estamos integrando definitivamente organizaciones de la sociedad civil, que son los que están promoviendo estas acciones, a la academia,
Nos ayudó incluso la Universidad Autónoma de Chihuahua en las reglas operativas de la cuenca del Colorado. Estamos involucrando al sector agrícola, al gobierno de los 3 niveles de gobierno, etcétera. No estamos buscando incluir a todos los usuarios para poder buscar las soluciones. Sí, sí, pues sí, importantísima esa colaboración que se está realizando ahí entre México y Estados Unidos. No nos ponemos de acuerdo respecto al fútbol, pero respecto al agua, respecto a la gestión hídrica, ahí vamos bien. Bien, vamos a pasar entonces ahora con el doctor José Bonilla. José, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué crees tú que se está haciendo bien respecto a la gestión o respecto a problemáticas hídricas locales y globales? ¿Qué nos puedes platicar? Yo a nivel local de mi país puedo hablar de un modelo de gestión comunitaria que ha sido exitoso. El 50% de los acueductos del país se gestionan por medio de asociaciones de usuarios. Costa Rica tiene 96% de agua potable para sus 5 millones de habitantes. Esos niveles de país de primer mundo, a pesar de los escasos recursos que comentaba anteriormente. Y yéndome más allá de eso, mirar a los países que han llegado más allá. Te comenté, estoy en Corea. Corea tiene el límite de agua potable, es 10 veces más estricto que Costa Rica. El Costa Rica es una unidad de turbiedad. Aquí es 0.3 y la empresa tiene el límite de 0.3 y la empresa se pone el límite, autolímite de 0.1. O sea, es más estricto que lo que le exige el gobierno. Entonces, la barrera la empujan para arriba igual. Y puedo hablar de Corea y puedo hablar de Singapur, ¿no? Que Singapur tiene un programa de educación donde todos los ciudadanos tienen que ir en la escuela y en el colegio a la planta donde las aguas residuales se convierten en agua potable, que se llama New Water, y que ha logrado en 18 años. Hace 18 años usted le decía a una persona de Singapur, ¿usted estaría dispuesta a tomar agua reciclada, agua residual tratada? Y la gente decía no. 18 años después de que en 2 momentos de su vida tuvieron que ir a la planta donde se recicla el agua a través de membranas y saben que es totalmente seguro, 18 años después, la población de Singapur está lista por si Malasia, donde obtienen el 70% del agua, les corta el grifo, inmediatamente Singapur puede empezar a reciclar sus aguas residuales y ser independiente. Entonces, sí se puede. Porque entonces yo aquí a la gente de Corea les digo, ¿verdad? Dentro del reglamento de agua, de fuentes de agua, contemplan el agua residual. No, la gente lo rechaza. Bueno, la gente lo rechaza hoy, pero si empezás a educar a la gente, es una fuente más de agua potable. Bueno, Corea es rica en recursos, digamos, no es por ahí donde van, pero con educación y con esfuerzos se puede lograr. Yo tal vez puse la nota triste y pido todas las disculpas del caso. Pues no creo que haya ningún problema. Pues la idea, insisto, la idea de estos foros es darnos cuenta de las problemáticas tan graves que tenemos, pero no quedarnos ahí, sino ver qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a pasar ahora, vámonos otra vez hasta Argentina, vámonos a Mendoza con el maestro Rubén que nos platique un poquito qué cosas se están haciendo bien o qué casos de éxito hay relativos al agua allá en tierras de Mendoza. Está el micrófono cerrado, maestro. Creo que se han tocado 2 o 3 temas de los más importantes que se están haciendo, que al menos se han mejorado. Primero es empezar a tener en cuenta el ambiente, fundamentalmente es donde más se está trabajando. Nosotros tenemos ya experiencias de sistemas en donde se modernizaron los sistemas de riego y se dejó de
se impermeabilizaron o se entubaron varios sistemas, varios proyectos tenemos de eso, y se mantuvo todo un sistema de infiltración artificial de acuíferos en función de lo que anteriormente se infiltraba en forma natural. O sea, se está trabajando bastante en eso. Y es más, hay todo un trabajo de que se han dejado, se han presurizado todos estos sistemas por gravedad gracias a la montaña y se han dejado de utilizar muchos pozos. O sea, ha sido un tema de ventaja energética muy importante. Eso es todo un tema, o sea, el lograr poner en agenda y en discusión el tema ambiental dentro de los proyectos. Otro tema que creo que es fundamental, aunque los ingenieros no somos muy fanáticos, es la educación. O sea, el tema de lo que decían que los chicos tienen que ir 2 veces a la planta de agua reciclada es fundamental. La educación es básica y nosotros hemos empezado a trabajar también el tema de educación bastante. O sea que eso lo estamos haciendo bastante bien. Y otro problema otra cosa que en Mendoza se hace mucho tiempo, pero cada vez se logra afianzar más, es la gestión a través de las comunidades de usuarios. Nosotros le decimos inspecciones de cauce. Como decía, nosotros en Mendoza tenemos 150 inspecciones de cauce. Ya tenemos algunas inspecciones de cauce, no solo agrícolas, sino turísticas, ganaderas. O sea, tenemos realmente una descentralización que cada vez estamos tratando de afianzar más, porque, insisto, el tema económico son independientes, son autónomas, son autárquicas, no dependen del subsidio estatal. Y otro tema que a nosotros, por desgracia, la sequía ha traído a la mesa, pero creo que ha formado conciencia muy grande, es que hay que mejorar en eficiencia en todos los aspectos. La eficiencia de distribución, la eficiencia y sobre todo la eficiencia intrafinca dentro de la aplicación. Hablo siempre del riego y agrícola porque es el que se lleva el 90% del agua, que es donde mejorando ahí se puede mejorar en grandes volúmenes. Nosotros, la población y las distintas instituciones hemos empezado a trabajar en forma conjunta porque la sequía nos ha obligado a eso y hemos empezado a poner el tema de la eficiencia como una política hídrica y una política de Estado. Entonces, bueno, esas son las líneas de trabajo que por suerte hemos mejorado mucho. Gracias, maestro. Bueno, ya nos quedan 5, 10, un poquito menos de 10 minutos para finalizar. Por acá hay algunos comentarios antes de cederle la palabra al maestro Gonzalo. Al doctor Gonzalo Hatch. Está levantando la mano Denise. ¿Algo que quieras comentar, Denise, así rápidamente? Sí, gracias. Mis comentarios son muy puntuales. En cuestión, dos casos de éxito que conozco. Uno es en cuestión de calidad de agua. Se contaminó un pozo por la bacteria Escherichia coli y murieron varias personas en base a eso. Se construyó un centro de calidad de agua, se llama Waterton Clean Water Center, cerca de Toronto, Canadá. Entonces, pues son un tipo de acciones que sí se pueden implementar. Pues ejemplos, ¿no? Otro comentario es en cuestión a la cantidad de agua, precisamente lo que estamos haciendo aquí en Dirección de Desarrollo Rural. Se están invirtiendo 18 millones para recargar los acuíferos artificialmente. Entonces, pues sí podemos y definitivamente pues también la educación, ¿verdad? Entre muchas otras soluciones que podemos trabajar todos y realmente pues es una responsabilidad y es una obligación ahorita ya el tema de agua, enfocarnos y trabajar en ese tema. Ya por último, y bueno, es un comentario atrasado, pero es un poco irónico, la Universidad de Glasgow en Escocia estaba abriendo temas de investigación como disertación, temas de tesis para buscar agua en Marte. Entonces, pues yo digo, ¿no? Desde mi perspectiva es de
tenemos suficientes problemas y si hay dinero para buscar agua en Marte, pues ¿por qué no mejor primero trabajamos aquí en la Tierra, ¿no? Antes de buscar en Marte. Entonces, pues bueno, ya son todos mis comentarios y muchas gracias por este foro. Ojalá que se haga pues más seguido. Pero muchas gracias a todos. Gracias, Denise. También veo que tiene la mano levantada el maestro Porras y acá hay una pregunta a la doctora Naranjo, pero antes de eso me gustaría hacerle la palabra al maestro Gonzalo Hachi porque ya estamos a punto de finalizar. Y bueno, pues la pregunta es la misma. Doctor, casos de éxito respecto a los problemas hídricos locales o respecto a los problemas hídricos globales, ¿qué se está haciendo bien? Mira, hay un caso de éxito que seguí con detenimiento porque estuvimos asesorando, fue el de las 16 comunidades indígenas de Valle Central, ¿no? Lo han hecho bastante bien. Más de 500 obras de conservación de agua subterránea, de diferentes maneras, con membranas, recuperación de humedales, etcétera, para recuperar los sistemas de flujo de agua subterránea más locales, ¿no? Que eran los que ellos habían estado perdiendo porque habían enfrentado precisamente, sobre lo que ya se ha hablado, una sequía, ¿no? Una sequía y mira que es el centro sur del país, ¿no? No son de la misma dimensión que se experimentan en la frontera norte. Pero habían enfrentado esa sequía y ellos no habían podido renovar sus títulos de concesión y sus subsidios para extraer y bombear agua subterránea, porque hay una veda en el acuífero de Valles Centrales, y optaron por hacer más de 500 obras de conservación, que fueron exitosas y que les permitieron ganar en el Poder Judicial un juicio para poder tener una consulta sobre la veda que se había establecido en 1967. Que eso llevó a una consulta libre e informada, ¿no? Con base en derecho en el reconocimiento a los usos y tradiciones indígenas. Y que eso fue lo que llevó a desembocar que el año pasado se reconociera ese derecho a coadministrar el agua en términos de un acuerdo entre el Ejecutivo Federal y las comunidades indígenas. Creo que ha sentado un precedente histórico en el país, porque no había ningún modelo. Vamos, en México la ley de aguas no habla de derecho indígena al agua, no hay dotación de agua a pueblos indígenas, y ese ha sido un tema bastante delicado, porque los propios ministros de la Corte Suprema han hablado de lo complicado que es declararse como integrante de un pueblo indígena y por lo tanto con un derecho como tal al agua. Y creo que este acuerdo ha sentado ya entonces un precedente de manera bastante positiva para ir construyendo una sociedad más democrática en torno al acceso al agua, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, pues nos quedan ya 2 minutitos. Le voy a ceder aquí la palabra al maestro Porras para así una aportación muy breve, maestro, ya por favor, para ir cerrando, para respetar el tiempo de todos. Pues este mensaje va precisamente a nuestro compañero de Mendoza, Argentina, la experiencia de Chihuahua. Ya en Chihuahua, ya las altas tecnologías ya no son suficientes para el problema de la crisis del agua. Ahorita en Chihuahua se bombea 500 metros. El costo de la agricultura está el 40% en gasto de agua, en gasto de electricidad. Eso equivale que más de la mayoría de los cultivos ya no son rentables. Ese es un problema serio. Esto quiere decir, aún mejorando las tecnologías más modernas, ya nos ganó la crisis del agua. Estamos ahorita trabajando para reducir el agua a través de la aplicación de energías renovables para bombear el agua y bajar los costos de operación. Este es el paso que estamos trabajando actualmente. Entonces el mensaje es que a veces la crisis del agua va tan rápido que ni las tecnologías alcanzan a dar la solución. Esa es la experiencia que tenemos específicamente en Chihuahua. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Pues ya la última aportación es una pregunta que está acá dirigida a la doctora Nuria Naranjo. Dice, doctora, desde su perspectiva, ¿cómo visualiza los PERTE, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica en España y en referencia a la digitalización del agua? Pues la verdad es que no soy totalmente experta en este tema, pero justo hace 2 semanas hemos estado en un congreso en el que el gobierno ya ha presentado su plan en cuanto a digitalización. Me parece que el presupuesto, no sé, por decir un número más o menos, no sé si era de unos 5 millones de euros, para poner más piezómetros de apoyo, hacer una red en la que los datos sean de uso público, o sea, que sean datos que se puedan visualizar y descargar por cualquiera, que me imagino que eso llevará tiempo. Primero irán los piezómetros, después la digitalización, pero creo que por ahí empiezan las cosas. O sea, igual que aquí, pues en todas partes, ¿no? Los datos son de todos, los impuestos los pagamos todos y eso ahorraría muchos problemas de los que hablabais, ¿no? Que 50 personas hagan la tesis en el mismo sitio, no compartan los datos. Entonces tiene una visión muy con un periodo de tiempo limitado, ¿no? de las cosas como están pasando. Entonces, pues por ahí habría que empezar, yo creo. Pero las otras características de los PERTES en particular no voy a hablar porque no las desconozco. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a finalizar este foro, siendo las 11 de la mañana de acá de Chihuahua. En la Facultad de Ingeniería de la UACH creemos que las ideas nuevas surgen del debate, del análisis y de la crítica de las ideas de los demás, por lo que celebro la elaboración de este evento. Agradezco a todas y a todos los invitados, a la doctora Nuria Naranjo Fernández, a la maestra en Ingeniería Adriana Reséndez Maldonado, a la ingeniera Paulina Chingado Larea, al doctor José Pablo Bonilla Valverde, al doctor Gonzalo Hachcuri, al ingeniero Rubén Villodas. Creo, me atrevo a decir que todos tenemos un amor en común y ese amor son los recursos hídricos, es el agua. Entonces, a todas y a todos, mi agradecimiento. ¿Qué más quisiera yo que estuviéramos reunidos físicamente para darles una botella de tequila? Bueno, los que son de México a lo mejor ya la habrán probado, pero bueno, esperemos que en futuras ocasiones podamos reunirnos de manera presencial. Tengo ahí unos reconocimientos para cada uno de ustedes, se los haré llegar de forma personal. Entonces, nuevamente, a todas y a todos, muchas gracias, muchas gracias de corazón. Les agradezco mucho su asistencia. Entonces, a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Facultad de Ingeniería, siendo las 11 de la mañana con 2 minutos, declaro finalizado este evento. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.